Bien chicos, pues vamos continuando con nuestra clase. Aquí déjenme hacer unos pequeños ajustes. Aquí nos quedamos en la sesión anterior o en el video anterior. Entonces ahora vamos a comenzar lo que son los fundamentos del metabolismo celular, ¿va? Al metabolismo celular lo vamos a definir como el conjunto de reacciones que va a tener distintas finalidades en el organismo, tanto la obtención de moléculas como la obtención de moléculas precursoras. Entonces vámonos viendo lentamente. Este conjunto de reacciones tiene estas dos finalidades que les mencioné, las principales. Obtención de energía necesaria para realizar las funciones del organismo a partir de los nutrientes. Eso es obvio. Del alimento que comemos vamos a obtener nuestra energía. Y también la obtención de las moléculas precursoras o monómeros. Vamos a llamarlos monómeros, que son necesarias para la formación de macromoléculas, es decir, de moléculas mucho más grandes, que serían polímeros, ¿verdad? ¿A partir de qué? Pues de la degradación de las macromoléculas que nosotros ingerimos, ¿va? Entonces vamos a hacer nosotros macromoléculas endógenas porque vienen de dentro, a partir de la degradación de macromoléculas exógenas, es decir, de fuera, las que comemos. ¿Hasta ahí claro? Espero que sí. Tenemos también la formación o síntesis de las macromoléculas endógenas, polisacáridos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos van a partir de moléculas precursoras. Es decir, si nosotros vamos a hacer un azúcar, pues tiene que venir de un azúcar, ¿verdad? De un carbohidrato. Si nosotros vamos a hacer un carbohidrato, tiene que venir de un carbohidrato. Si nosotros vamos a hacer una proteína, pues tiene que venir de una proteína. ¿Por qué? Porque de ahí es donde vamos a obtener las bases o los monómeros necesarios. Es decir, si nosotros consumimos proteínas, esas proteínas están llenas de aminoácidos. Nosotros vamos a tomar esos aminoácidos y los vamos a convertir en nuevas proteínas. ¿Ok? Este proceso generalmente requiere energía. Y aquí tenemos una pequeña imagen. Aquí nosotros tenemos un monómero que se va a unir a otro monómero y gracias a esta unión se libera agua. Decimos, ¿cómo es que se libera agua? Ya me enredé, ya no supe aquí, ya me perdí porque yo nunca lo había visto. Bueno, muy sencillo. Aquí tenemos nuestro monómero, ¿verdad? De un lado tiene su grupo H y del otro lado tiene su grupo OH, su grupo hidroxilo. Bueno, este OH se va a unir con el H del siguiente monómero, si se acuerdan que acá está un H, ¿verdad? Con el H del siguiente monómero y se va a hacer una unión aquí. Entonces, si ustedes tienen H2 más O, ¿qué les va a dar? Pues agua. Y ya se hace la formación de este monómero. Y esta molécula, este polímero, o dímero, porque son dos, este dímero se va a unir a otro monómero. De la misma forma, pues ya queda en el extremo el OH y en el extremo el H, ¿verdad? Que serían estos dos. Se une a otro monómero y se vuelve a liberar agua y así se hace ya un trímero, un polímero. Así se van a ir uniendo uno tras otro, ¿va? Súper sencillo. La síntesis y degradación de biomoléculas con funciones especializadas, como pueden ser también las vitaminas y las hormonas. Las hormonas son gracias a síntesis y degradación de biomoléculas que ya tenemos. El metabolismo en general va a comprender diferentes rutas enzimáticas que aparentemente son muy complejas y diversas. Esto sí es complejo, no tanto como para que no lo puedan comprender, y es muy diverso. Y vamos a ver que dependiendo de la reacción, una molécula puede hacer muchas cosas, depende cómo se vaya transformando. Aquí les pongo esta pequeña imagen. Vamos a revisarla. Déjenme hacer el zoom y la vamos a ir repartiendo por partes. Tenemos aquí el colesterol. Esta es nuestra molécula de colesterol, ¿sí? Esta molécula va a servir para crear muchas otras moléculas una vez que entra a una vía. ¿Ah? Aquí vamos a hacer diferentes hormonas. Entonces,
Si a esta molécula nosotros le hacemos un pequeño corte, ¿sí? Si se fijan, tiene estos 4 anillos y su OH, que serían estos 4 anillos y su OH, y esto lo cortamos. ¿Por qué? Porque no nos interesa, no queremos ya esta parte, hacemos un pequeño corte aquí, y ya nos queda otra molécula, la pregnenolona. Esta pregnenolona sí se encuentra con la 17 alfa hidroxilasa, nos va a formar la 17 alfa hidroxipregnenolona, que sería esta de acá. ¿Y qué es lo que hace esta enzima? Pues ya vimos, ¿verdad? Aquí está, si se fijan, nos va diciendo paso por paso. Aquí está en blanquito, un OH de este lado. ¿Se fijan cómo está? Pero esta pregnenolona también se puede convertir en una progesterona. ¿Cómo se puede convertir en una progesterona? Pues por la acción de esta enzima, ¿verdad? De la 3-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa. Lo que va a hacer esta es que este OH de aquí, pues lo va a retirar, va a dejar aquí solo el oxígeno con un doble enlace y ya tenemos una progesterona. Entonces de esta ya nos salieron 2. Y si se fijan, estas enzimas, estas moléculas pueden seguirse dividiendo y formar otras más. Esta progesterona pues puede formar esta de acá y esta de acá, la dihidroxiprogesterona, que actúa mucho más rápido que la progesterona, ¿verdad? Y que nos va a servir para muchísimas funciones. Y de aquí seguimos moviendo y moviendo y moviendo hasta que tenemos, por ejemplo, aquí el cortisol. Esa ya la habían escuchado, ¿verdad? El cortisol. Es una molécula muy famosa. Y de este lado podemos tener testosterona y dihidroxitestosterona, que también actúa muchísimo más rápido que la testosterona y tiene un efecto mucho mayor. Todo esto es a partir del colesterol, ¿va? Y esta testosterona se puede convertir en estradiol y en estriol, que nos va a servir para la regulación de muchas funciones, sobre todo en el desarrollo sexual. Estas moléculas están muy involucradas en la parte del desarrollo sexual, en la pubertad, cuando se está pasando a la adolescencia, que se empieza la formación de características secundarias sexuales, tanto en hombres como en mujeres. Y esto es lo que nos va a hacer diferentes cambios. Por ahí hay algunos artículos muy padres sobre el comportamiento sexual que está balanceado por estas, ¿verdad? Y también algunas características sexuales en los varones y en las mujeres que se desarrollan de más o de menos gracias a la acción de estas enzimas, ¿verdad? Por ahí estaba también una teoría que para aumentar, por ejemplo, el líbido en los varones, pues lo que hacían era bloquear la aromatasa para que no se convirtiera en estradiol. Y como no se convierte en estradiol, pues tiene que seguir por esta. Entonces hacemos dihidrotestosterona y aumenta el líbido en los varones. Más o menos por ahí va. Entonces, si se fijan, está muy sencillo. Parece complejo, pero no está tan complejo. Vamos viendo que le va haciendo diferentes cambios, va agregando y quitando, hasta que nos quedamos con moléculas pues sencillitas. Empezamos con esta y empezamos a hacer cortes, pegamos, cortamos, pegamos, cortamos. Y obviamente se hacen en diferentes partes de la célula. No se hace todo en el mismo lugar. Más o menos, ¿va claro? Está interesante, ¿eh? Luego lo vamos a ver con calmita, cómo se va extiendo esto. Para vivir, todos los seres vivos necesitan fundamentalmente 2 requerimientos. ¿Qué es lo que se necesita? Energía y materia. Con eso lo hacemos. Necesitamos energía y necesitamos materia. Principalmente va a ser el carbono, porque somos seres a base de carbono, entonces necesitamos como materia el carbono. Por ello, los diferentes organismos se pueden clasificar de acuerdo con 2 diferentes criterios. Uno es la fuente de energía que utilizan y otro es el origen de la forma química del carbono que van a requerir como nutriente, es decir, de dónde van a estar obteniendo este carbono, ¿va?
Si lo vemos en la función de la fuente del carbono que nos va a servir, podemos distinguir los diferentes tipos de, ahora sí que organismos. Uno son los autótrofos, esta palabra, que no se les olvide. Autótrofos son los que van a usar como fuente el carbono inorgánico, es decir, el dióxido de carbono. ¿Y qué organismos conocemos nosotros que usan el dióxido de carbono? Pues las plantas, ¿verdad? Las plantas utilizan el dióxido de carbono para crear nuevos tejidos. Para eso es su fuente de carbono. Y también lo podemos ver que los que no vamos a obtener nuestro carbono debido al dióxido de carbono, pues nos llamamos heterótrofos. Y los heterótrofos, nuestra fuente de carbono, son otros organismos. Nosotros vamos a comer plantas y animales. También nos vamos a comer aquí, ¿verdad? Unos taquitos de res. O una ensaladita. O unas nueces. O tal vez algo de fruta. Y ahí nosotros vamos a estar obteniendo el carbono orgánico que vamos a utilizar para la formación de tejidos. También podemos hacer la distinción en la función de la fuente de energía que nosotros vamos a utilizar. Uno son los fotoautótrofos, es decir, aquellos que van a obtener energía directamente de la luz del sol y que pueden sintetizar sus compuestos celulares a partir de moléculas simples como el CO2 o el NH3 y sus fuentes de carbono y nitrógeno, ¿verdad? Respectivamente, obviamente. Carbono y nitrógeno. Y los quimiótrofos son aquellos que van a conseguir la energía a partir de algunos compuestos químicos. Y tenemos aquí bacterias que las hemos visto, ¿verdad? En el Discovery y todo esto que obtienen su fuente de energía a partir de diferentes reacciones químicas que ellos van a utilizar y de ahí van a conseguir su energía. ¿Por qué? Porque ellos en el fondo marino no tienen la posibilidad o el acceso a la luz solar, entonces tienen que obtener su energía de otra manera. Existen determinados organismos que solo pueden vivir en presencia de oxígeno. A estos los vamos a llamar aerobios o aerobios estrictos. Es decir, si no hay oxígeno, se mueren. No pueden vivir, necesitan el oxígeno. Ahí nosotros entraríamos, ¿verdad? Somos organismos aerobios. Y muchas bacterias. Y hay otros que deben vivir en ausencia de oxígeno. Es decir, el oxígeno es dañino para estos organismos, los mata. Y los vamos a denominar como anaerobios estrictos. Sin embargo, hay unos terceros, es decir, algunos seres vivos que son capaces de vivir tanto con el oxígeno como sin el oxígeno, es decir, con ausencia o presencia de oxígeno. Y a esto los vamos a llamar anaerobios facultativos. ¿Por qué? Porque si hay oxígeno, pueden vivir. Si no hay oxígeno, pueden vivir. Claro que su reproducción, su crecimiento y todo se va a ver alterado por esto, obviamente, pero pueden existir. Y aquí les dejo esta pequeña tablita de la clasificación de los organismos para que no se me pierdan, ¿sí? Estas se las dejo al final, luego me andan regañando, porque no se las pongo al principio, pero si se las pongo al principio, luego ya no hacen caso ustedes, no prestan atención. Entonces, de aquí nosotros podemos ver su fuente de energía y su fuente de carbono, ¿va? Lo pausan, ya lo pueden copiar lentamente, etc. Y hasta aquí vamos a dejar este video. Vamos a empezar ya, o vamos a continuar con metabolismo celular, pero vamos a empezar ya a ver un poquito más de bioquímica ahora sí, ¿va? Entonces, esto es todo. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video. Bye.